Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una transmisión más de nuestro estudio de noticias. El día de hoy vamos a estar hablando con tres invitadas especiales acerca de la clasificación del Estado según el modo de gobierno. La primera es Emily Hernández, quien es una especialista en gobierno y gestión pública territoriales. La segunda que nos va a acompañar es Laura Wilches, que es una relacionista internacional. Y finalmente vamos a cerrar con la especialista en antropología Natalie Ruiz. Vamos a ver qué nos pueden comentar. Para comenzar, les voy a comentar qué es la República. Nació como una alternativa gubernamental a la monarquía, la cual consiste en que la forma de gobierno es ejercida por un gobernante, que es elegido por medio de un sistema de votos populares, donde se constituye en el representante y en demás personas que también son seleccionadas por medio del voto popular para representarlos. En un sistema de gobierno que no solo reposa en el presidente como figura principal, sino que además se fundamenta en la conformación de los tres poderes, que son los legislativos, judiciales y ejecutivos, de modo tal que reconoce la existencia de un Senado o una Cámara de Diputados, un ente judicial como máxima autoridad y la figura del presidente junto a su gabinete. Esto constituye o hace de la República uno de los sistemas más modernos y de mayor desempeño, ya que las mayorías de las funciones no son detentadas por una sola persona, pudiendo así llevarse a cabo una mejor gestión de gobierno. Excelente intervención. Ahora, ¿usted nos podría dar un ejemplo en la actualidad del republicanismo? Un ejemplo de república sería la República de Colombia, con el presidente Iván Duque Márquez. Muchísimas gracias. Continuamos. El presidencialismo es un reconocimiento constitucional que se hace en las cartas magnas y que determina la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Un claro ejemplo de este es el de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Perfecto. Y entonces, partiendo desde este presidencialismo, ¿cuáles serían las características bases? Las características bases del presidencialismo son: 1. Los sistemas presidencialistas llevan el principio de la división de poderes de Montesquieu un paso más allá. 2. El Ejecutivo no emana del Parlamento, sino que tiene un origen y legitimidad independiente. 3. Se celebran elecciones distintas para elegir a los miembros del Parlamento y al presidente. 4. El presidente es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. 5. El Parlamento tiene importantes facultades para adoptar las iniciativas del Ejecutivo, pero a su vez el presidente puede vetar leyes aprobadas por el Parlamento. 6. La intención de este diseño institucional es que ninguna de las ramas del poder del Estado, ya fragmentadas de por sí, pueda imponer su voluntad a las demás fácilmente. Llegamos al tercer tipo de gobierno y entonces nos va a hablar acerca de la monarquía. Vamos a partir de que la monarquía como concepto es la forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, ya sea rey o reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede de forma hereditaria, por derecho y de forma natural. Ahora vamos a tratar un poco de las características de lo que es la monarquía, empezando por lo que existen varios tipos de monarquía. Por ejemplo, la monarquía absolutista, la monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria y la hereditaria, aunque también está la electiva. Otra característica principal es que el monarca encarna esa identidad de su nación. Y finalmente, la figura del monarca está ligada a la divinidad. Totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿cómo se ve la monarquía ejemplificada en la actualidad? Claro, bueno, actualmente todavía vemos monarquías súper marcadas, como lo es el ejemplo de países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Omán, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que esos son los ejemplos más representativos de monarquías que tenemos. Monarcas con algunos poderes políticos los podemos evidenciar en Mónaco, en Tailandia, en Tonga y en Bután. Muchas gracias. Finalmente, vamos a hablar acerca de la teocracia.
El gobierno es ejercido por un príncipe o bien por una figura religiosa. La principal característica de un gobierno teocrático es que la forma de la vida de los ciudadanos y de sus gobernantes vienen dictadas por dogmas religiosos. Por ello, su bienestar espiritual está por encima del bienestar físico o material. El poder de esta está centralizado en una persona o un muy pequeño grupo de personas y son ellos quienes se encargan de ejercer todo el control. En la teocracia, el gobierno impone las creencias, no existe libertad de culto, sino que reinan los mandatos de la religión dominante. Sin embargo, también es regulada por los mecanismos de coacción del Estado y de la sociedad en sí misma en función de las que dictan las escrituras. Como el pueblo no elige sus gobernantes, en teocracia no se puede hablar de democracia, ya que los ciudadanos no eligen ni pueden postularse a ninguna elección para representar a sus conciudadanos, ya que se ascendie o se asume el cargo por previa muerte del detentor de este, y de forma subsiguiente un consejo de ministros altamente calificados seleccionados al sucesor. Los dirigentes son personificaciones de Dios o son quienes lo representan, así que tampoco hay espacio para ejercer oposición, pues en la mayoría de los casos no hay quien quiera oponerse a Dios. Un ejemplo de teocracia es en Arabia Saudita, con el monarca Salman bin Abdulaziz. Excelentes intervenciones, muchas gracias por su participación y a usted muchas gracias por visualizar una vez más el canal de noticias.